Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy queremos derribar la idea de que las guerras existen por causa de las religiones. Entonces, es un tema muy interesante que yo creo que sí debemos de tratar con cierta seriedad. ¿Por qué pasan las guerras? Bueno, las guerras tienen muchas causas. Conflictos territoriales, conflictos de intereses, de recursos. Y la verdad es que las guerras, bueno, pueden ser internacionales e intranacionales. Y las causas pueden ser muchas. Pero una de las teorías que mejor explica por qué suceden las guerras es la teoría de la estabilidad hegemónica. Y eso lo podemos ver a través de la historia desde las guerras medievales hasta, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde el poder hegemónico, el poder que subyuga a los otros, que pueden ser estados, pueden ser naciones, pueden ser grupos de personas o individuos también, uh, luchan para derribar a ese hegemón de la posición que tiene y establecerse ellos como nuevo hegemón. Eso sucede porque en las sociedades y en las relaciones internacionales en el mundo debe de haber un balance de poder. Si no, nos enfrentamos a un mundo anárquico. Y podemos ver, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cómo Alemania, Japón e Italia eran el poder o la alianza que estaba como el hegemón que empezó a crecer, y los poderes de los aliados, los países de los aliados, intentaron quitarlos de esa posición. Y cuando Estados Unidos y Rusia, porque las pérdidas de Gran Bretaña fueron demasiadas, terminaron como las potencias más poderosas, se desató la Guerra Fría, que no tiene que ser por una guerra, pero puede ser un conflicto de intereses, o puede ser una guerra que se pelee en proxies, como fue el caso de la Guerra Fría. Y es un ciclo que puede seguir pasando y que incluso puede modificarse, porque los conflictos pueden cambiar, pueden ser más económicos, o pueden ya, como lo está pasando ahora, no incluir países, sino incluir organizaciones. Pero lo que es un hecho es que la violencia es inalienable de los seres humanos. La violencia ha pasado, pasa y seguirá pasando, porque los conflictos no se pueden evitar, porque los seres humanos tienen intereses y tienen intereses distintos, y muchas veces la forma de resolverlos es la violencia. Entonces, ¿podemos decir o relacionar que la violencia es inherente a la religión? No, obviamente esa es una falacia, son dos variables distintas, y los seres humanos nos componemos de millones de variables. Todas las sociedades tienen un sistema de creencias, ¿es cierto? Todas las sociedades tienen conflictos y formas de resolverlos. Todas las sociedades tienen un sistema de leyes y tienen formas de mantener la seguridad, y tienen rituales. Pero poniendo dos de esas variables, que solo empezar a hablar de todas las variables que nos definen como civilizaciones, es totalmente erróneo. Decir que una causa la otra no es cierto. Las religiones han sido usadas para fines muy negativos, y también han sido usadas para fines muy positivos, para fines educativos. Por ejemplo, en África la circuncisión femenina fue detenida en gran parte gracias a las instituciones religiosas. Entonces la religión también puede ser usada para fines positivos y fines pacíficos. Bueno, hay una sugerencia derivado de toda esta información mediática que hay en todos lados. Hay una sugerencia generalizada de la sociedad de que si se erradicara la religión, se habría paz mundial, o sea, no habría guerras. Sí. Pues si vamos en retrospectiva, vamos a ver las guerras mundiales, las dos más grandes que han existido, no fueron religiosas. La Guerra Fría, que, que al final no fue una confrontación directa, pero que igual conflictos como la invasión en Cuba o la guerra de Vietnam, no fue un conflicto de intereses económicos, de ideologías económicas. Al final de cuentas, las civilizaciones evolucionan de formas distintas. No podemos decir que porque la secularización funcionó en Occidente va a funcionar en Oriente, y mucho menos podemos imponerla. En Oriente
la secularización todavía no está listo, o no sé si en algún momento estará listo, porque se intentó forzar, porque la sociedad jamás lo ha abrazado, y fue un intento fallido que además trajo consigo mucha violencia. Hay varios conceptos. Primero, que la gente cree que para poder evolucionar hay que dejar la religión atrás, ¿no? Ese es uno. La otra es que se cree que las sociedades seculares, bueno, se ha separado de la política, ¿no? Entonces, no sé si podemos comentar un poquito de estos conceptos, que son además interesantes, ¿no? Claro. Todos los códigos de ética, todas las constituciones, las declaraciones de derechos humanos, tienen una base muy fuerte en la religión. Y la verdad es que la política no está completamente separada, ni siquiera en el occidente, de la religión. En principio, la secularización, que se hizo gradualmente y dependiendo de las necesidades de cada sociedad, fue inicialmente por bienes, fue por cosas tangibles, porque había conflictos de intereses con propiedades, con herencias y con cosas con objetos, digámoslo así. Pero en la mente de las personas seguía siendo por ejemplo, ir a la iglesia seguía siendo un ritual social, no solamente religioso. Entonces, la secularización no fue vamos a separar la iglesia y el resto de la sociedad de tajo y de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual que la sociedad también fue aceptando, y la sociedad también fue acomodándose, porque eso no significó que la sociedad dejó de ser religiosa totalmente, sino que se fue acomodando a esa división que inició con bienes tangibles. En este caso, podríamos decir que hay un concepto también muy interesante, ¿no? De que si la educación, hablábamos hace un rato de que si la educación, si quieres ser religioso, entonces no tienes derecho a educarte. Y si quieres educarte en una universidad, una maestría, un doctorado, entonces dejas la creencia, dejas la religión. Claro. ¿No? Igual, esto es una falacia. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Turquía. Cuando Atatürk dividió la sociedad religiosa de la sociedad política, lo que sucedió después de su muerte, que no fue mucho después de que asumiera el poder en Turquía, fue que mucha gente malinterpretó sus ideales y, por ejemplo, puso una prohibición en las universidades de que las mujeres con velo tenían que elegir entre usar el velo, que pudo haber sido un motivo religioso o no, pudieron querer usar el velo porque ellas querían, o educarse. Y entonces eso marginaliza a la gente religiosa, o a la gente que quisiera usar el velo, las marginaliza, las evita que puedan seguir educándose, evita que puedan ser personas preparadas, y obviamente hace a la sociedad muy excluyente. Y eso no es una sociedad liberal, que es lo que se intentaba fomentar en principio. Hace una sociedad que es opresiva, pero hacia el otro lado. Sí, estamos hablando entonces de que es un poquito contradictorio de que de pronto las personas seculares están promoviendo este liberalismo, pero al mismo tiempo están haciendo como una secularización forzada, ¿no? Claro, están imponiendo un liberalismo que se vuelve muy radical. Por ejemplo, el Shah de Irán, Reza Pahlavi, que tenía ideales occidentales que no tenían lugar en Irán, por ejemplo, mandaba a las Fuerzas Armadas a arrancarles el velo a las mujeres y romperlo enfrente de ellas, en una práctica muy humillante. Y esa idea radical y esas políticas radicales fueron contrarrestadas por otros movimientos también radicales, que en este caso fue la Revolución de Irán, que fue religiosa, que también fue violenta, que se declaró una guerra en contra de los poderes occidentales porque sentían que su identidad estaba en riesgo. Pero aquí el problema no era meramente religioso, era un problema de identidad, era un problema mucho más profundo. Aquí también estamos hablando entonces de que hay un grupo social que deshumaniza a otro, que no los ven como personas, ¿no? O sea, y hay muchos ejemplos como los negros en Estados Unidos,
en México la población indígena, o sea, no nada más estamos hablando de cuestiones o de guerras eminentemente religiosas, ni solamente de Medio Oriente, o sea, en todo el mundo existen este tipo de situaciones, entonces hay un término muy interesante que es orientalismo. ¿Qué onda con este término y cómo lo vemos reflejado en la práctica, ¿no? Claro, cuando Edward Said, que fue quien desarrolló el término orientalismo, se estaba basando en la sociedad del Medio Oriente, pero la estaba estudiando no de una forma religiosa, sino de una forma, de una forma en la que el Medio Oriente era la sociedad colonizada y cómo el colonizador ve, deshumaniza, cosifica, desacredita al, al, al otro, ¿no? Que es un otro colonizado, que ya no es una persona, ya no es un individuo, ya es un otro violento, un otro retrógrada, y esto lo hace en función de subyugarlo, obviamente. Y este es el caso que vemos ahora, pero que vimos cuando el colonialismo, lo cual nos hace pensar que cuando Estados Unidos llega a imponer su modelo político, su modelo económico, su modelo idiosincrático, no es, no es porque estén considerando las necesidades de la población, sino es una forma de neocolonialismo. Y movimientos radicales que tratan de resistirse a eso, hacen esto y tienen esta forma de resistencia tan violenta porque son pueblos que han crecido con violencia, pueblos que han sentido que su identidad les es arrebatada, pueblos que han sentido que toda su cultura es inferior, y pueblos que han llegado, que llega un líder y les dice, vamos a recuperar lo que es nuestro, y en principio no hay nada malo en ello, pero es los medios que utilizan para hacerlo. Al final esta no es una lucha religiosa, es una lucha que trata, en la que este otro trata de proteger lo que es suyo en contra de unos valores impuestos por el occidente, que eso no lo hace un conflicto religioso, lo hace, o sea, si viéramos toda la imagen en completo y todos los contextos, nos daríamos cuenta de que esto es algo que ha pasado a lo largo de la historia, con o sin religión, pero que muchas veces la religión es lo que llama a la gente a tomar una posición, y que puede ser una religión y puede ser cualquier otra cosa, estabilidad económica o seguridad. Entonces, ¿cuál es el argumento que derriba la idea de que las religiones son la causa de las guerras? O sea, ¿cuál es así? Lo que estamos viendo ahora en Medio Oriente, que es una situación muy violenta, es una situación que no solamente está pegando en Medio Oriente, sino a todo el mundo, o sea, la realidad es que si nosotros erradicáramos la religión, si se pudiera erradicar la religión en esa área, no resolveríamos nada. La guerra no terminaría. Seguiría, exactamente. ¿Por qué? Porque los intereses de los grupos que están peleando y que están tratando de avanzar, nada más que sus intereses, nada más que lo que ellos creen que se merecen, están defendiendo sus identidades, pero de una forma tan violenta, al final la religión no tiene juego, no tiene ni siquiera importancia en lo que está sucediendo. Que al final la justificación de gente como los integrantes del Estado Islámico, que ellos se dan a sí mismos, es que están resistiéndose en contra de una neocolonialización de Occidente, porque Occidente los ha deshumanizado. Y entonces ahora se están comportando como si estuvieran totalmente deshumanizados y están utilizando métodos muy violentos. Entonces al final es una colonización violenta y una respuesta también violenta. Bueno, pues la idea está clara, la guerra no forzosamente es por razones religiosas, y más bien es
alejada, ¿no? No obedece a esas razones. Entonces, esperemos que al público le haya gustado mucho este video. Eso es importante decirlo y para que se motive la gente y seguir investigando. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Chao, chao.